Soy orgullosamente politécnico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5, conformado por Gabriel Blancas, Saúl Díaz, Marco Cabrera y su servidor, Javier Delgado, presentando el tema ¿qué es la ciencia? ¿Qué tal? Soy Gabriel y les voy a hablar sobre la historia de la ciencia. La historia de la ciencia comienza con las primeras civilizaciones humanas o civilizaciones neolíticas, gracias a la curiosidad del hombre que buscó el cómo, el cuándo y el porqué de todo lo que constituía un reto para él. Este periodo abarca desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura alrededor del año 3000 antes de Cristo. La ciencia antigua o ciencia clásica encontramos también la palabra y definición de ciencia, del término ciencia, que es del latín scientia, que significa conocimiento y es la forma de observación y entendimiento de la naturaleza. Todas las culturas antiguas tuvieron el impulso de constituir la ciencia en alguna medida, desde los egipcios y babilonios hasta la Grecia helénica y el Imperio romano. Pero los primeros intentos por establecer un conocimiento sistemático del mundo proviene de los filósofos de la antigüedad, quienes hicieron el primer intento por sustituir los saberes míticos por saberes racionales. Entre los filósofos antiguos destaca el griego Aristóteles de Estagira, discípulo de Platón, cuyos postulados lógicos y racionales respecto a muy diversos temas del mundo abstracto, cultural y natural se mantuvieron en vigencia durante siglos, prácticamente hasta la llegada de la ciencia moderna. La ciencia moderna comienza a partir del siglo XVI al XVII en Europa, donde se da la revolución científica y se implementa el método científico creado por Galileo Galilei. Hola, muy buen día profesora y compañeros. Mi nombre es Marco y yo les voy a hablar sobre las características de la ciencia. Para que un discurso pueda ser considerado científico deben de cumplirse un conjunto de características, las cuales son 1. Es general y abierta. La ciencia va de lo particular a lo universal y en tal sentido es general. 2. Es especializada. Con los años, la ciencia ha ido especializándose más, dando lugar a áreas muy específicas y concretas de investigación. Cada científico es un especialista en un área concreta de conocimiento. 4. Acude a la experimentación o a la experiencia. Busca los mecanismos para poder medir en la experiencia los fenómenos que se pretenden estudiar. Por lo tanto, es empírica. 5. Es de carácter analítico. La ciencia se propone analizar los fenómenos a fin de encontrar el entramado complejo que explique la naturaleza de los mismos, sus causas, sus consecuencias y sus implicaciones. 6. Busca establecer leyes generales. Mediante sus estudios, las ciencias establecen leyes generales o universales que expliquen el comportamiento de los fenómenos. En este sentido, se dice también que es legal. A partir del estudio de casos, la ciencia busca establecer patrones generales para poder aplicarlos sobre fenómenos semejantes en el futuro. Sus conclusiones son provisionales. En la ciencia, a pesar de que se buscan leyes generales, se comprende que toda conclusión es provisional. 8. Puede ser comprobada. Todo aquello determinado a través del rigor científico ha sido probado y puede ser comprobado por el resto de la comunidad científica. 9. Acumula conocimiento. Se habla de carácter acumulativo de la ciencia en relación con el acopio de material documental científico, abonado a lo largo de la historia que independientemente de ser superado, sirve como insumo para el desarrollo de nuevos cuestionamientos e hipótesis de trabajo. Así, ningún hallazgo científico es descartable por el solo hecho de ser superado con la aparición de nuevos hallazgos, sino que siempre permanece disponible. 10. Es sistemática. Las ideas que la ciencia presenta están insertas en un contexto previo de investigaciones y se enmarcan dentro de un sistema de pensamiento que acoge antecedentes y contextos de investigación en el campo de producción científica. 11. Es útil y provechosa. La ciencia siempre pretende dar solución no solo a una curiosidad humana, sino también a las necesidades vitales y a los problemas concretos. 12. Busca la difusión del conocimiento. El propósito del desarrollo científico es la divulgación del conocimiento adquirido, para lo cual se vale de diferentes medios.
Por ejemplo, las revistas de divulgación científica, los congresos nacionales e internacionales, la prensa y entre otros más. 12. Se basa en un método. Para que pueda hablarse de ciencia, tiene que haber siempre un método de investigación verificable. Se dice entonces que la ciencia es metódica. Todo aquello que implica un método declarado verificable, no sujeto a la mera especulación, forma parte del pensamiento científico. ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Pasos del método científico. El método científico consta de una serie de pasos básicos que deben de ser cumplidos con sumo rigor para garantizar la validez de su resultado. Y estos pasos son: observación. Es la fase inicial. Comprende la investigación, recolección, análisis y organización de datos relacionados con el tema que nos interesa. Proposición. Es el punto de partida de nuestro trabajo. Plantea la duda que nos proponemos despejar. Hipótesis. Es el planteamiento de la posible solución al problema o asunto que vamos a tratar. En este sentido, se basa en una suposición que marca el plan de trabajo que nos trazaremos, pues intentaremos demostrar su validez o falsedad. Verificación y experimentación. En este paso se intentará probar nuestra hipótesis a través de experimentos sujetos al rigor científico de nuestra investigación. Demostración. Es la parte donde analizaremos si hemos logrado demostrar nuestra hipótesis apoyándonos en los datos obtenidos. Y finalmente, las conclusiones. Es la etapa final. Aquí se indican las causas de los resultados de nuestra investigación y se reflexiona sobre el conocimiento científico que generó. Hola, yo soy Saúl y les voy a hablar los tipos de ciencias que vamos a estar abarcando en este tema. En este tema vamos a abarcar 4, que son las formales, las naturales, las sociales y las humanas. Vamos a empezar con las ciencias formales. Las ciencias formales básicamente son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes, y su objeto de estudio no es el mundo físico o natural, sino estos conocimientos son puramente abstractos y se dedica a que sus conocimientos sean aplicados en realidades físico-naturales. Ejemplos básicos de estos son, por ejemplo, las matemáticas, la lógica y las ciencias de computación. Y básicamente las ciencias formales son las ramas de la ciencia que estudian sistemas formales. La otra es las ciencias naturales. Básicamente, como su nombre lo indica, son básicamente ciencias de la naturaleza, o también se les llama ciencias físico-naturales. Este tipo de ciencias, pues básicamente tiene el objeto de estudio la naturaleza y siguen también la modalidad del método científico, que también es conocida como método empírico analítico. Ejemplos de estos son la física, la biología, la química, la astronomía, la geología, la biología, ciencias naturales, las ciencias de la física, la tierra y de la vida. Ahora les voy a decir qué son las ciencias humanas. Las ciencias humanas básicamente estudian las relaciones con manifestaciones consideradas propiamente humanas. Un ejemplo de esto podría ser la cultura, el lenguaje o la organización social. Básicamente la que se conoce más como ciencia humana es la filosofía, que básicamente la filosofía se encarga de la esencia y de las propiedades y de las causas y el porqué de las cosas. También podría estar la hermenéutica, la teoría de las religiones, la educación y la ética. Ahora las ciencias sociales. Las ciencias sociales básicamente estudian el comportamiento del hombre en la sociedad y sus formas de organización. Ejemplos claros de esto podría ser la antropología, la sociología, la geografía, la historia, el derecho, las ciencias políticas y la economía. Y bueno, esos son los tipos de ciencias que vamos a estar trabajando. Sería todo por mi parte y gracias. Y bien, ¿qué es la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia es quien investiga el conocimiento y la práctica científica. Esto tratando de explicar problemas tales como la naturaleza y obtención de las ideas científicas, como por ejemplo los conceptos, hipótesis, teorías, etc. Asimismo, trata de buscar la relación de cada una de ellas con la realidad. Busca entender los razonamientos por los cuales se llegan a conclusiones, así como las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de la ciencia. De esta forma admite que el hombre puede
entender a la naturaleza siempre y cuando la considere como sus fenómenos y no, por consiguiente, a la propia realidad. Y en conclusión tenemos que el ser humano por naturaleza tiende a cuestionarse todas las cosas, busca obtener las respuestas a las preguntas que tiene día con día y es ahí donde interviene la ciencia, ya que ésta responde a las necesidades de la sociedad y a desafíos mundiales. Interviene porque es una vía de acceso al conocimiento, genera nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta la calidad de vida. Es esencial para que las personas tengan información para la toma de decisiones en sus vidas de manera tanto personal y profesional. Y con un axioma podemos resumir todo esto. Donde no hay método, no hay ciencia. Gracias por su atención.